Bajo el sol implacable del viejo oeste, Serafina fue abandonada, su cuerpo frágil una ofrenda a la crueldad humana, acusada de una traición que nunca cometió y condenada a una muerte lenta y agonizante por una comunidad que, en nombre de una justicia distorsionada, eligió el odio y la venganza. Tendida en el polvo abrasador del desierto, con la garganta seca y la esperanza desvaneciéndose, sintió el peso del ostracismo y la incomprensión de toda una vida caer sobre ella, una carga de dolor e injusticia que la acompañaría hasta su último aliento, mientras el sol quemaba su piel y su alma, sellando un destino que parecía final. Este paisaje desolado, testigo silencioso de su humillación, parecía conspirar con sus verdugos, transformándose en un espejo de la desolación que habitaba su corazón, un recordatorio cruel de cuán sola estaba en un mundo que la rechazaba. Si esta historia ya ha tocado su corazón, le invitamos a suscribirse y a contarnos desde qué lugar del mundo nos está viendo. Serafina era un eco silencioso en medio del estruendo de una comunidad puritana, nacida bajo el yugo de dogmas religiosos tan inflexibles como las rocas que rodeaban su aislado villorrio. Su belleza, etérea y casi fantasmal, contrastaba con la dureza de un mundo que no comprendía su espíritu compasivo. Desde niña fue señalada, sus ojos azules, claros como el cielo del desierto, a menudo se llenaban de una tristeza profunda al presenciar la intolerancia de aquellos que se decían justos. No encajaba en los moldes estrechos de un pueblo que valoraba la rigidez por encima de la empatía, y cada acto de bondad de su parte era visto como una excentricidad, una afrenta a la moral establecida. Su pasado era un mosaico de ostracismo y malentendidos, donde cada intento de conectar con los demás resultaba en rechazo. Creció escuchando susurros a sus espaldas, sintiendo la carga de ser diferente en un lugar que castigaba la individualidad. Aunque su figura era delgada, casi frágil, una determinación feroz se escondía en la línea de su mandíbula y en el brillo inquebrantable de sus ojos, un testamento silencioso de su fuerza interior. Sus cabellos castaños, siempre pulcramente trenzados, eran el único vestigio visible de la disciplina que intentaron inculcarle, un contraste con el torbellino de emociones y pensamientos que habitaban su mente. La vida en el villorrio era un constante recordatorio de su soledad. Las miradas de desaprobación de las mujeres mayores, los silencios cargados de juicio en las reuniones dominicales, todo contribuía a la sensación de que era una extranjera en su propia casa. Serafina anhelaba una conexión genuina, un lugar donde su sensibilidad no fuera vista como una debilidad, sino como una virtud. En ese ambiente hostil, la única memoria tierna que la sostenía era el recuerdo velado de un acto prohibido, haber ayudado a un niño indígena herido, un secreto que, sin saberlo, había tejido un hilo invisible de destino, una conexión con una humanidad más allá de los límites de su opresiva comunidad. Esa acción, un susurro de compasión en un mar de prejuicios, fue el único faro en la oscuridad de su existencia. No había nadie en quien confiara plenamente, ninguna amistad verdadera que la consolara. Su alma, sin embargo, se negaba a marchitarse por completo. Incluso en la desesperación, Serafina se aferraba a la idea de que existía algo más allá de los muros de su prisión social, una esperanza vaga de que su espíritu libre encontraría un día su verdadero lugar. Vivía al borde de un abismo, su vida una balanza precaria entre la sumisión y la rebelión, esperando el catalizador que la empujaría hacia su verdadera identidad, lejos de las cadenas invisibles de su pasado. El villorrio de Serafina era una cicatriz en el vasto desierto, un puñado de casas de madera apiñadas bajo el sol inclemente, rodeadas por una cerca de miedo y prejuicio. No era solo el aire árido lo que pesaba, sino la atmósfera opresiva de una moralidad religiosa inquebrantable, tan implacable como las tormentas de arena que ocasionalmente azotaban la región. Cada mirada de los vecinos era un juicio silencioso, cada sermón del pastor Elías una condena velada a cualquier alma que osara desviarse del camino trazado. La comunidad vivía con la respiración contenida, acechada por la constante amenaza de los salvajes apaches, una fobia alimentada por relatos exagerados y una profunda ignorancia. El paisaje,
dominado por cañones rocosos y una extensión interminable de arena y polvo, no era solo un telón de fondo, era un reflejo del alma de sus habitantes. La dureza de la tierra se manifestaba en la rigidez de sus corazones, incapaces de ceder ante la compasión o la comprensión. Las noches, aunque estrelladas y de una belleza sobrecogedora, no ofrecían consuelo, pues el temor a lo desconocido, a lo diferente, era una sombra constante. Las casas, modestas y funcionales, parecían erigirse no para proteger del clima, sino para aislar a sus ocupantes del mundo exterior y de cualquier influencia que pudiera corromper sus dogmas. En ese entorno hostil, la ley no era un concepto de justicia imparcial, sino una interpretación retorcida de la fe, dictada por aquellos en el poder. La desconfianza era la moneda corriente, y la venganza, una sombra que acechaba cada interacción. Las risas eran raras y contenidas, los abrazos casi inexistentes. Para Serafina, el villorrio era una jaula de barro y dogma, donde su espíritu libre era un crimen y su sensibilidad una herejía. Cada día era una lucha silenciosa por respirar, por mantener viva la chispa de su humanidad en un lugar donde la luz de la compasión parecía haberse extinguido hacía mucho tiempo. La mañana se alzó con un calor inusual, sofocante, como un presagio del tormento que estaba por desatarse. Serafina fue arrastrada de su humilde cabaña, sus súplicas y confusiones ahogadas por el clamor de la multitud que se había reunido, sedienta de un espectáculo de retribución. La acusación resonó en el aire seco, traición a la comunidad, un crimen que en la mente de sus opresores significaba una alianza impía con los salvajes apaches. El pastor Elías, con su rostro endurecido por el fanatismo y sus ojos brillando con una luz cruel, orquestaba la farsa, su voz tronando las palabras de condena que sellarían el destino de la joven. El juicio fue sumario, una pantomima cruel, donde la verdad no tenía cabida. Las pruebas eran fabricated, los testimonios venenosos. Serafina, con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada, apenas podía comprender la magnitud del odio que la rodeaba. Sus ojos implorantes se encontraron con el de sus vecinos, aquellos que la habían visto crecer, pero que ahora la observaban con una mezcla de miedo, resentimiento y una extraña satisfacción. La sentencia fue pronunciada con una solemnidad escalofriante. Sería abandonada en el desierto, un castigo que no solo pretendía eliminarla, sino también servir de ejemplo macabro para cualquiera que osara desafiar la autoridad del pastor y las férreas reglas de la comunidad. La escena final fue un espectáculo de humillación y desesperación grabada a fuego en el alma de Serafina. Fue arrastrada hasta el límite de la vasta extensión arenosa, sus ataduras apretando sus muñecas, su cuerpo ya agotado por la injusticia. Le dejaron una pequeña cantimplora con apenas unas gotas de agua y un trozo de pan seco, una burla cruel a la vida que le arrebataban. Los murmullos de la multitud, el eco de las oraciones del pastor y el sol inclemente cayendo a plomo sobre su cabeza marcaron el inicio de su exilio forzado. La abandonaron a su suerte, un alma solitaria enfrentando la inmensidad hostil del desierto, su vida pendiendo de un hilo tan fino como la arena que el viento llevaba. Mientras el último rastro de la caravana de colonos se desvanecía en el horizonte, llevándose consigo la última chispa de esperanza de Serafina, una silueta se recortó contra el sol poniente. Era Kai, un guerrero apache de imponente estatura y un aura de fuerza forjada en innumerables batallas. Sus ojos penetrantes, que habían visto tanto el fuego de la guerra como la majestuosidad de la naturaleza, se fijaron en la figura desvalida en la arena. Las cicatrices en su rostro, cada una historia de supervivencia y honor, eran testamentos silenciosos de una vida vivida bajo el código inquebrantable de su tribu. No era la casualidad lo que lo traía allí, era el destino, una deuda silenciosa tejida en el pasado. Kai era el mismo niño que Serafina había salvado años atrás, cuando lo encontró herido y al borde de la muerte en este mismo desierto. Contra todas las reglas y el temor inculcado por su comunidad, la pequeña Serafina, movida por una compasión pura, le había ofrecido agua y vendajes, sellando sin saberlo un pacto invisible de honor.
Esa imagen de la niña de cabellos castaños y ojos amables había permanecido grabada en su memoria, un faro de humanidad en un mundo de conflictos. Ahora la encontró al borde del abismo, su vida pendiendo de un hilo, y en su muñeca la vio, un pequeño medallón de águila, el regalo que él le había dejado en secreto en aquella ocasión, confirmando su identidad. La aparición de Kai no fue un rescate inmediato de cuento de hadas. Su rostro, aunque con un atisbo de reconocimiento, permanecía impasible, reflejando la cautela inherente a un guerrero. La barrera de la desconfianza era palpable, alimentada por años de conflicto entre sus pueblos. Sin embargo, el código apache era claro. Una vida salvada engendra una deuda de honor que debe ser pagada. Su llegada no era una promesa de amistad, sino el cumplimiento de un deber ancestral, un recordatorio de que, incluso en la más brutal de las injusticias, los hilos del destino a veces se entrelazan de las formas más inesperadas y poderosas, desafiando las fronteras del odio y el prejuicio. Los primeros días fueron un lienzo en blanco pintado con el silencio del desierto y la pesada atmósfera de la desconfianza mutua. Serafina, debilitada y humillada, apenas podía mantener la mirada de Kai. Él, por su parte, la observaba con una frialdad calculada, su deber de honor mezclado con la profunda desconfianza hacia el pueblo blanco. Las palabras eran escasas, casi inexistentes, debido a la barrera del idioma y la carga de sus mundos opuestos. Cada paso de Serafina era incierto, su cuerpo se resistía, y la sombra de su pasado la perseguía, haciendo que cada movimiento, cada sonido le recordara el juicio y el abandono. Kai, con gestos firmes y una paciencia silenciosa, le ofrecía agua y la poca comida que tenía, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero inquebrantable. La convivencia forzada en la inmensidad del desierto comenzó a desvelar capas. Los choques culturales eran sutiles, pero constantes. Serafina, criada en la rigidez puritana, se sorprendía con la libertad de Kai, su conexión intrínseca con la tierra, su forma de leer el viento y las estrellas como si fueran un libro abierto. A su vez, Kai observaba la resiliencia de la joven, su negativa a rendirse a pesar del tormento, una fuerza que no esperaba de alguien tan frágil. Pequeños gestos empezaron a romper el hielo. Un día, Serafina, aún débil, tropezó, y la mano de Kai, rápida y firme, la sostuvo, un toque breve pero cargado de una electricidad inesperada, un quiebre en la barrera invisible que los separaba. Las noches traían consigo los fantasmas del pasado. Serafina, entre pesadillas de su juicio y el rostro cruel del pastor Elías, a menudo se despertaba con un grito ahogado, su cuerpo cubriéndose de un sudor frío. Kai, que vigilaba silenciosamente, ofrecía una manta extra o encendía una hoguera más grande, gestos mudos de un cuidado que trascendía las palabras. En una de esas noches, ella le mostró el medallón de águila, revelando, con gestos torpes y unas pocas palabras en inglés, cómo lo había guardado. Los ojos de Kai se suavizaron por un instante, un reconocimiento mudo de la deuda que los unía, una conexión que se profundizaba con cada amanecer en ese paisaje indomable. Poco a poco, las conversaciones rudimentarias comenzaron. Serafina, con un valor incipiente, intentaba aprender algunas palabras apache, mientras Kai, con una paciencia sorprendente, le enseñaba sobre las plantas del desierto, los senderos ocultos, las señales de los animales. Compartían historias sin palabras, solo a través de miradas y la forma en que el otro reaccionaba al peligro o a la belleza efímera de una flor del desierto. La desconfianza no desapareció de la noche a la mañana, pero fue cediendo lugar a una curiosidad, a un respeto forjado en la adversidad. La herida de Kai, la cicatriz en su brazo, que Serafina había curado en la infancia, era un recordatorio constante de su primer encuentro, un lazo irrompible. Los días se transformaron en semanas, y la necesidad de sobrevivir los unió en un propósito común. Kai le enseñó a cazar pequeños animales, a encontrar agua donde parecía imposible, a leer el terreno. Serafina, por su parte, demostró una habilidad innata para cuidar las heridas, usando sus pocos conocimientos de hierbas, un don que había sido ridiculizado en su comunidad. Compartían la carga, la escasez y la esperanza. El viejo chal de Serafina,
que ella había usado para vendar la herida de Kai años atrás y que él aún conservaba, se convirtió en un símbolo de la continuidad de su historia. Cada paso por el desierto, cada desafío superado los unía más, no como extraños, sino como almas interconectadas por un destino compartido. Estou escrevendo o bloco 7, transformações internas e externas. El desierto, implacable maestro, comenzó a esculpir a Serafina, no solo por fuera, sino en lo más profundo de su ser. Sus pálidos brazos, antes ocultos bajo mangas largas, ahora exhibían un bronceado saludable y la firmeza de quien carga leña y escala rocas. Su andar, antes vacilante y tímido, se tornó resuelto, sus pies descalzos encontrando el ritmo perfecto sobre la arena ardiente, cada paso una declaración de autonomía. El emaciado cuerpo que fue abandonado había ganado músculos, revelando una fortaleza física insospechada, una armadura contra el mundo que la había descartado. Ya no era la joven frágil y humillada, era una mujer forjada por la adversidad, con la piel curtida por el sol y la mirada, antes llena de miedo, ahora irradiando una determinación férrea. La transformación emocional fue aún más profunda. La confianza, un sentimiento que le había sido negado en su comunidad, floreció en el árido paisaje. Aprendió a confiar en sus instintos, en su capacidad para sobrevivir y, lo más sorprendente, en Kai. Su autoestima, pisoteada por años de juicio, se elevó con cada desafío superado, con cada habilidad aprendida. Dejó de buscar la aprobación externa, encontrando su valor en la silenciosa aceptación de Kai y en su propia resiliencia. La niña que se encogía ante las miradas ahora levantaba la cabeza, su espíritu indomable brillando con la intensidad del sol del mediodía. Su voz, antes un murmullo, ahora resonaba con una claridad y una fuerza que nunca antes había poseído. De una figura marginalizada, Serafina se convirtió en una pieza esencial en la pequeña existencia compartida con Kai. Sus conocimientos de hierbas, antes ridiculizados, ahora eran valorados, curando pequeñas heridas y dolencias. Su habilidad para observar y recordar detalles del terreno se volvió invaluable en la búsqueda de recursos. De ser una carga, pasó a ser una aliada, una compañera en la lucha por la supervivencia. Los apaches, el enemigo salvaje de su infancia, se transformaron a través de Kai en seres humanos, con su propia sabiduría y honor. Serafina se estaba convirtiendo en un puente vivo entre dos mundos, una mujer que desafiaba no solo las normas sociales de su época, sino también las barreras raciales y culturales, renaciendo más fuerte, más sabia y, sobre todo, libre. Estou escrevendo o bloco 8, clímax emocional. El sol se ponía tiñendo el desierto de tonos carmesí y naranja, cuando el sonido distante de cascos de caballo rompió la quietud de la tarde. No era un simple patrullaje apache, era el estruendo inconfundible de los colonos. Kai, con el rostro endurecido, supo al instante que habían sido encontrados. El pastor Elías y sus hombres, armados y con la sed de venganza en los ojos, rodeaban el campamento improvisado. La tensión era palpable, un aire denso cargado de odio y miedo, mientras Serafina sentía el pasado volviendo a acecharla, una sombra gélida de su antiguo tormento. Era el momento de la verdad, el enfrentamiento final entre su pasado opresor y su presente de libertad. Serafina, ahora con una postura erguida y la mirada desafiante, no se escondió detrás de Kai. La fragilidad había desaparecido, reemplazada por una fuerza interior que sorprendió a sus antiguos verdugos. El pastor Elías, al verla transformada, apenas la reconoció. Su voz temblaba de furia al exigir su retorno a la justicia. Pero Serafina no era la misma mujer que habían abandonado. Con la voz firme, se interpuso entre Kai y los colonos, una barrera inesperada de coraje. Sus ojos azules, antes reflejo de sumisión, ahora brillaban con una determinación inquebrantable, una declaración silenciosa de lealtad al hombre que la había salvado y a la tribu que la había acogido. El momento culminante llegó en un silencio cargado de significado. Un arquero apache tensó su arco, apuntando al pastor, pero Serafina, con un gesto rápido y decidido, bajó la mano del guerrero. No buscaba más sangre, sino una resolución diferente. Sus ojos se encontraron con los de Kai,
una conexión profunda y sin palabras que trascendía culturas y prejuicios. No hubo necesidad de una declaración explícita de amor. El vínculo entre ellos era evidente en la forma en que sus almas se reconocían en medio del caos. Ese instante, cargado de emoción y sacrificio, selló su nuevo destino, uniendo sus vidas en una promesa silenciosa de respeto y lealtad inquebrantable, una elección que la liberaba de las cadenas de su pasado para siempre. A veces, un simple gesto de amor puede cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu alma, compártela, para que otros también sientan la fuerza de la transformación. La confrontación con los colonos no terminó en un baño de sangre, sino en una tensa retirada. La postura inquebrantable de Serafina, su decisión de interceder por Kai y su tribu, envió un mensaje claro. Ella ya no era la víctima, sino una fuerza a ser reconocida. El pastor Elías, humillado por la inesperada resiliencia de la mujer que creía haber destruido, no tuvo más opción que ceder ante la muestra de unidad y la advertencia silenciosa de los guerreros apaches. Serafina, de ser una paria condenada a morir, se había elevado para convertirse en una guardiana, no solo de su propia vida, sino también de la comunidad que la había acogido, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la elección de la compasión sobre el odio. El desierto no fue su tumba, sino su renacimiento. Serafina encontró su hogar entre el pueblo de Kai, no como una intrusa, sino como una aliada, una puente entre mundos. Se dedicó a aprender sus costumbres, su lengua y a compartir la sabiduría de su propio pueblo, enriqueciendo ambas culturas. La bondad que había mostrado a un niño herido años atrás, un acto de pura humanidad, regresó a ella multiplicada, salvando su vida y dándole un propósito que nunca imaginó. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza, un testimonio de que incluso en los rincones más áridos de la existencia, la lealtad y el respeto pueden florecer, construyendo un legado de unión donde antes solo existía la división. El eco de sus pasos, ahora firmes y resonantes, se perdía en la inmensidad dorada del desierto, cada grano de arena bajo sus pies curtidos por la jornada, atestiguando la odisea de un alma que, al ser cruelmente abandonada a la deriva, no solo encontró la supervivencia, sino también la verdadera esencia de la libertad y un propósito inquebrantable. Ya no era la joven puritana marcada por el juicio de su gente, sino una mujer transformada, una guerrera en espíritu, cuyo corazón latía en sintonía con el viento que susurraba secretos ancestrales entre los cañones. Su historia, grabada en el silencio de las vastas llanuras y en la mirada serena de Kai, se erguía como un faro, iluminando el camino para aquellos que buscan redención y un lugar para pertenecer, demostrando que la vida, por más cruel que sea, sempre oferece un nuevo amanecer para quien se recusa a desistir.